Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. En esta ocasión vamos a hablar acerca de exorcismos, fenómenos paranormales, magia negra y puras cosas que la verdad no nos encanta, pero que queramos o no, pues sabemos un poquito de esto y queremos platicarles lo que hemos investigado y también creemos que es un fenómeno muy interesante de este gran multiverso. Así que te saluda tu amigo Iván Donaldson. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Nagendra Torres de Astrología Nagendra y Astrovidas Naje. Y adelante, por favor, Master Richard. Bueno, este tema, como bien dice Iván, es uno de esos muy polémicos, escabroso, tiene muchas cosas de las cuales se puede cortar material de aquí, pero vamos a decir que es algo que ya tiene mucho tiempo de formar parte de la cultura en diferentes países, se presenta de muchas maneras dependiendo de la religión de la que se trate, y estamos hablando pues precisamente de exorcismos y sobre todo de entidades que se asocian con esta cuestión de demonios, diablos o entidades oscuras. Ya por ahí seguramente muchos de ustedes tendrán otros nombres, ya nos dirán ahí en los comentarios, pero principalmente estamos hablando de este fenómeno que al principio, hace mucho tiempo, pues empezó a dado a estas observaciones que se hacían con personas que de repente empezaban a manifestar una conducta extraña, incluso a hablar diferentes lenguas o cosas que no estaban acostumbrados en su medio natural, y empezaron a presentar lo que ahora también se conoce como enfermedades de tipo psicopático o psicopatológico, pero también sabemos que se ha dado mucho esto en zonas, pues principalmente, por ejemplo, donde se dio la Edad Media, allá en Inglaterra, en España, en Francia, aunque también sabemos que existen en tribus africanas o en lugares como Haití, que se han dado estos fenómenos, y vamos a tratar de hacer un análisis pues lo más aterrizado posible, sin decantarnos por una o por otra cosa, pero dando cada uno de nosotros nuestra apreciación al respecto. ¿Para acá? ¿Sí? Lenin. Gracias, yo por eso me con la vuelta. Sí, como dice Master Richard, creo que es un fenómeno interesante, un fenómeno que lo iremos desglosando, pero que es muy antiguo. De hecho, se tienen registros de este tipo de, pues del concepto, ¿no?, que vemos de exorcismo, que es que un espíritu se le mete a una persona. Normalmente va a ser un espíritu demoníaco. La persona se va a empezar a comportar de forma muy extraña, va a empezar a hablar, pues como lo hemos visto en las películas, ¿no? A lo mejor hasta va a vomitar de color verde, se va a levitar, se va a hacer mucho daño físicamente, y este fenómeno se ve también incluso en culturas muy antiguas que están representados, por ejemplo en los babilonios está representado, en los egipcios también, que decían que incluso tiene hasta un nombre que en los egipcios que, si no me equivoco, se llamaba Eka, y que decían que las personas que tenían eso pues sí tenían un proceso demoníaco, y lo que hacían eran los ponían en un círculo, alrededor generaban un círculo, pronunciaban varias palabras para desencantarlos y que saliera este demonio, o algo similar a lo que ahora hacen los sacerdotes a través de la religión católica, ¿no? Y además les daban amuletos de protección para que ya no volviera a suceder ese fenómeno. Pero es un fenómeno muy antiguo. Obviamente con el paso del tiempo se podría ver que es más, está más enfocado sobre todo en las películas últimas de Hollywood hacia la religión católica, pero no, realmente es un fenómeno que existe, que muchísimas culturas, sin importar religión ni nada, han visto, ¿no?, y han hecho ciertas cosas, ciertos trabajos para sacar esos demonios o espíritus de las personas que tienen pues este tipo de fenómeno, ¿no?, que les sucede este fenómeno, que también podría ser investigado si lo vemos desde otro punto de vista, a lo mejor como psicológico, pues que a lo mejor pasan por procesos de esquizofrenia o otras cosas, pero ya lo iremos platicando más a fondo. No, tú. ahora no quiere usted, Master Naje. Es que estoy muy clavado en lo que están diciendo. Bueno, pues obviamente antes de hablar de lo que son los exorcismos, estamos hablando de un fenómeno que se llama posesión. Entonces, la posesión demoníaca o la posesión
de los espíritus, pues es un fenómeno que, como dicen aquí mis compañeros, pues ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad, y prácticamente todas las culturas ancestrales, las que llamamos animistas o religiones animistas, pues es inevitable que dentro de su configuración sea muy importante esto del mundo de los espíritus y precisamente las posesiones. Ahora, ya para empezar a meternos de lleno en este tema, pues se habla de muchos tipos de posesiones. La más clásica y que todo el mundo ubica, pues son estos famosos exorcismos donde una persona intenta sacar o saca una entidad de un cuerpo. Un gran exorcista pues lo fue Jesús, por ejemplo, en varias partes de la Biblia, pues hace este fenómeno de liberar demonios, ¿no? Ahora, dentro del mundo chamánico, de las brujerías y estas cosas, pues las posesiones son prácticamente muchísimos fenómenos que van desde una enfermedad, como por ejemplo una gripa o un tumor, o enfermedades que son inexplicables médicamente, que no tienen una explicación científica y que sin embargo pues están sucediendo. Ahí están, hay muchos casos, si no es que ustedes que nos están escuchando, de personas que han tenido alguna afección en el estómago, en el hombro, en la espalda, en alguna parte del cuerpo, y que los médicos pues por más que hacen análisis y revisan les dicen que no tienen nada, pero ha habido personas que han muerto inclusive por estas enfermedades y que desde el punto de vista científico, o este paradigma, se ven como si fueran fenómenos psicosomáticos, ¿no? Psicológicos. También no podemos negar que hay una conexión entre la esquizofrenia y este tipo de percepción extrasensorial. Esto no significa que todos los esquizofrénicos y todas las personas que tengan problemas de tipo química neuronal sean capaces de ver y de realmente tener contacto. A algunas personas realmente sí es una alucinación, pero hay otras personas que si nos ponemos a estudiar van a ver que son muchísimas. Yo me atrevo a decir que es más de la mitad de las personas que padecen esquizofrenia y enfermedades mentales, pues sí tienen contacto con realidades que son pues reales, o sea, realidades reales, valga la redundancia, con estos fenómenos extraños. Y lo que también quiero resaltar es que nos perdemos en los paradigmas, en las palabras, en las religiones, y no nos damos cuenta que puede ser visto también como un fenómeno de vibración, de energía y de conciencia, ¿no? Y que creo que va por ahí como lo vamos a querer abordar. ¿Ves por qué me esperé? Sí. Ahí está. Sí. Bueno, de acuerdísimo con mis compañeros, aquí está bien. Entonces, por ejemplo, sí me quiero ir por la línea que dijeron los tres, pero voy a tomar primero el tuyo, Ivanovich. Fíjate, ahí va. Si es como, ¿cómo le llaman se me fue la palabra? ¿Posesión? Sí, la posesión. Podemos tener muchos tipos de posesiones y decíamos en el desayuno que podríamos confundirnos con una cuestión psicológica, psicodinámica, psicopatológica, psicosomática, o que en realidad, ahí está bien, o que en realidad podría ser también de un espíritu, etcétera. Estábamos como en ese dilema, cada uno de nosotros dábamos como nuestro porcentaje de hacia dónde nos inclinábamos más. Si tomamos el mix, que pudieran ser las dos cosas, por ejemplo, para que una persona llegue a enfermar físicamente, llegue a enfermar emocionalmente, llegue a deprimirse a un grado crónico, pues tiene que ver mucho con el sistema de creencias, con ese túnel de realidad donde permitimos ver al enemigo externo. ¿Qué pasa si a mí me dicen, oye, es que te están echando mal de ojo? Bueno, pues yo pongo mis defensas, yo estoy con mi ser superior, yo estoy con el amor, yo tengo mi escudo. Pero si yo no tengo esas defensas emocionales, psicológicas, espirituales, pues soy más susceptible. Entonces, ¿qué puede pasar? Que una enfermedad a lo mejor que empezó como una posesión, acabe siendo ya una manifestación psiquiátrica, o una persona que tuvo un desarrollo de depresión, luego fue pasando y desarrollándose hasta una esquizofrenia. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor de pronto por esa, lo que tú decías, ¿no? Por esa vibración baja de energía, pues se pueda prestar. No, ahora yo voy a decir una cosa muy locochona, pero lo creo de corazón. Nosotros no nos damos cuenta, creo a veces, qué tan susceptibles estamos. Sí, se satura. ¿Sí? ¿Se satura? Aquí está. ¿Qué tan susceptibles estamos, por ejemplo, de cuando nosotros ponemos nuestra mente enfocada en algo, es como un decreto, es como, ¿cómo se le llaman? Un imán. Como un imán, tú estás atrayendo eso. Ahora, ¿qué pasa? Si todo el tiempo estamos desconectados de la naturaleza, no estamos en contacto en el vínculo con el otro ser humano y nos metemos a los lentes de la realidad virtual todo el tiempo,
perdón, conste que dije que era algo personal, yo siento que es una forma de bajar nuestras defensas, de bajar nuestra frecuencia, de estar en un canal mucho más artificial, donde podríamos ser inconscientemente susceptibles a vibraciones gachas de espíritus. Y no más rapidísimo, bueno, ahorita en la segunda ronda. Y bien, como dice Poncini, pues estamos hablando del fenómeno de la sugestión en muchos de los casos y los niveles de profundidad a los que la sugestión puede llevar de repente al estado mental de una persona, independientemente del trastorno que puede estar manifestando, que se puede dar por cuestiones biológicas, cuestiones bioquímicas, cuestiones neurológicas, eso lo sabes mucho. También lo que la persona está creyendo, cuáles son sus creencias, hacia dónde está orientando el tratamiento de este padecimiento que está atravesando, de esta enfermedad, porque también se ha considerado como una enfermedad, y por supuesto la manera en la que va a ser tratada, si esto va a ser por medio de una cuestión completamente asociada con la ciencia, un tratamiento científico, por medio de fármacos, por medio de electrochoques o de algunas de estas técnicas, o si va a ser necesaria la presencia de un exorcista, de una persona que se ha dedicado y ha consagrado prácticamente toda su vida a esta rama, que inclusive dentro de ciertas religiones, especialmente la católica o la cristiana, pues el exorcismo es prácticamente como una especie de puesto, ¿no? Uh-huh. Es como un cargo que también tienen algunos sacerdotes o preachers, ¿no? Como les llaman en Estados Unidos, que tienen esta facultad de haber estudiado de alguna manera durante largos años, a través de los libros y de las técnicas que se han dejado en todo este tiempo que se lleva observando este fenómeno, se han dejado las técnicas para poder trabajar con estas afecciones que se presentan mucho como si en efecto la persona hubiera estado invadida por otro tipo, una, dos o más entidades. Inclusive también ahí el trastorno de personalidad múltiple se asocia mucho con esto, y a veces la línea que está entre esta cuestión psicológica de ser una persona que manifiesta un trastorno psicológico de esta naturaleza, que es el tener varias personalidades al mismo tiempo, como se ve en la película Fragmentado. Si es una cuestión que tiene que ver en efecto con que diferentes entidades entraron a la persona, o si es algo que se fue construyendo de una manera a lo largo de la vida del paciente. Sí, como una especie de protección psíquica, ¿no? Exacto. ¿Me toca? Le toca. Sí, de hecho yo creo que todo esto del exorcismo y todo esto tiene que ver también mucho con, como decían mis masters, el hecho de que tú te conectes directamente a cierta situación, o sea, a ciertas energías, o eso de que se dice de la vibración, creo que sí es muy importante, y tiene que ver con que a lo mejor tú estás trabajando una emoción, no sabes cómo trabajar esa emoción, y te conectas, como no sabes trabajarla, lo que haces es bloquearla, pero al mismo tiempo te estás conectando a otros espacios, digamos, y esos espacios pues sí tienen que ver con entes demoníacos, podríamos decirlo, ¿no? Y estos entes lo que hacen es pues aprovecharse de esa situación de que tú te estás conectando. Ahora lo importante sería saber cómo puedes salir de esa, desconectarte de eso, ¿no? Porque si lo vemos es como si fueran frecuencias de radio, o yo así lo siento, que son como frecuencias de radio en las que pues tú te puedes conectar con esta realidad, pero por X o Y situación te podrías conectar a otro tipo de realidades, y esas realidades pueden ser positivas o negativas. Es como lo que hablamos, y ya lo hemos hablado aquí mucho en Códigos del Multiverso, es como el plano astral, ¿no? El plano astral que está presente, pero también puedes conectarte a él, ya sea a través de sueños, o incluso hay personas que tienen la capacidad de conectarse de manera presente, o sea, despierto, pero todo esto tiene que ver para mí como ondas de radio, ¿no? O sea, es como si te cambiaras de canal, ¿no? Dijeras, bueno, ahora me quiero conectar, y hay gente que tiene esa capacidad. En el caso de la sugestión, yo creo que sí, también influye un poco la sugestión, pero ya en casos ya muy fuertes, sí siento más bien que tiene que ver con personas que se han conectado con otros canales que existen, ¿no? De hecho, si lo vemos, y se trabajó mucho ese fenómeno antes del siglo XX, que tiene que ver con el fenómeno del espiritismo. O sea, se sabe que existe otro canal, otro lugar que tiene que ver con los espíritus, y que podemos tener contacto con estos espíritus, pero pues no se ha trabajado mucho, y estas personas, algunas personas logran hacer esta conexión,
Se les puede ver como esquizofrénicos, sí, pero también tiene que ver con estas capacidades extras, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Master Len. Aquí quisiera también, como ejemplo... Ya llegó la CIA. Pues ya llegó la CIA. Como ejemplo de esto que estamos hablando, voy a poner un ejemplo sencillo y después un ejemplo un poquito más complejo. En un ejemplo sencillo, en la actualidad, por ejemplo, imagínate una persona que pues tiene, un ejemplo muy tonto, ¿no? Tiene un vecino que tiene un perro que ladra mucho. Entonces resulta que pues no duerme en las noches. Y resulta que pues tiene dolores de cabeza, se siente débil y va al doctor, ¿no? Y el doctor le da unos medicamentos para que pueda pues dormir y para que no le duela la cabeza, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si esta persona solamente se tomara las pastillas para dormir y esto que no le doliera la cabeza, estamos combatiendo el efecto y no la causa, porque la causa es el perro que tiene el vecino, que es el que está provocando que no pueda dormir. Eso es un ejemplo muy simple, pero ahí vemos cómo podemos confundir el querer curar el efecto y no la causa que lo está generando. Ahora, en la antigüedad, por ejemplo, si una persona llegaba con algún mal con el curandero, y bueno, todavía en la actualidad, saludando a todos esos grandes chamanes del mundo, todavía en la actualidad, por ejemplo, llega un paciente, y este paciente tiene una afección, por ejemplo, en el ojo. Entonces la persona o el curandero le dice, mira, esto que tienes en el ojo es una envidia, y esa envidia pues te está provocando este dolor en el ojo. Pero el verdadero chamán, el verdadero curandero le va a decir, pero esto que estás sintiendo es porque tú has estado pensando y esto que es muy malo, has estado ocupando tu mente en algo que es malo, que no te ayuda, es decir, en una baja frecuencia, y es debido a que tú estás en esa baja frecuencia que esa envidia de alguna otra persona te afectó en el ojo. Entonces te voy a curar, voy a hacer esta sanación para quitarte ese mal de ojo, pero te voy a pedir que dejes de estar pensando esas cosas negativas en tu vida. Entonces todo verdadero chamán no nada más se va por la parte, vamos a quitarte al chamuco, ¿no? Vamos a quitarte al espíritu, sino que también es consciente que la persona está haciendo algo que produce esa enfermedad, es decir, que llama a esa enfermedad. Y es por eso que, obviamente, pues eso es un fenómeno que también mucho de lo que estamos hablando aquí es experiencia personal y que no es la verdad absoluta, como siempre lo hemos dicho. Y en ese sentido, por ejemplo, pues yo sí creo que hay lugares donde se manejan estas energías que pueden ser desde lugares muy neutros como un hospital, hasta cementerios o lugares de pues cosas muy feas, ¿no? Relacionadas con crímenes y cosas así, que están infestados de este tipo de energía y que no necesariamente es que, ay, mira, cualquier persona que vaya a esos lugares se va a agarrar algo y se va a enfermar, no, pero depende, si la persona tiene esas frecuencias negativas, tiene pensamientos negativos, es como una puerta que tú estás abriendo para que esas cosas entren, pero creo que el gran problema, y vamos otra vez a lo mismo, es que muchas personas quieren utilizar esto de las posesiones, la brujería, como maneras de dejar de ser responsables de sí mismas. Entonces es más fácil decir que, híjole, me va mal en la vida porque me tienen envidia, o no me sale porque me están echando la brujería, lo cual, por el ejemplo que te puse al principio, podemos decir que sí, vamos a poner que sí, pero el problema es que tú estás generando la causa primaria, que es tu pensamiento. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Que es algo negativo y que llama a este tipo de cosas. Eso yo creo, ¿no? Por esa parte. Es muy complejo, pero me voy por esa área, ¿no? Ya lo dijo todo, ya vámonos. Sí, vámonos, ya. Acabó, muchas gracias. ¿Para qué nos invitan? Pásame la pluma. Completamente de acuerdo, o sea, me voy a ir así. Lenin, estabas diciendo esta parte en donde se abren como esa vibración, esa energía. Aquí está bien, ¿va? Se abre esa vibración, esa energía, y entonces, de alguna manera, dices como sintonizar un radio, ¿no? O sea, un radio de frecuencia. Está increíble eso. Y, por ejemplo, ¿qué nos pasa cuando nos dicen, ese lugar está encantado, esa persona está poseída? De inmediatamente, bueno, no sé ustedes, pero uno se hace así como que se encoge tantito y dice, ay, chihuahuas, ¿no? O sea, no vaya a ser que si sea cierto, ay, nanita, ¿no? Con de pátula. Y entonces, ¿qué te da miedo? Te da miedo, ¿no? Y el miedo es esa Alimento. Ajá, pero ¿cómo le llaman? Ese es el cambio de frecuencia, el miedo es el cambio de frecuencia, en donde si antes estabas protegido, ahora ya no.
Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Me encanta también ahorita Ivanovich porque dices, ¿no? De alguna manera no poner la responsabilidad en el exterior, sino en el interior. Y finalmente yo creo que algo que he aprendido con mis másters son que uno aprenda a ser responsable de que desde adentro hacia afuera se crea la realidad. Y el mismo chamán que a veces estás buscando o el mismo exorcista que quieres que te quite el chamuco, empecemos por ser nosotros nuestros propios buenos amigos chamánicamente. Uno va a terapia y ¿qué es lo que hace? Pues yo voy con alguien que va a ver algo que yo no puedo ver, mi punto ciego. El chamán también lo va a ver a un nivel energético, sutil, plano astral o algo por el estilo. Eso él me va a decir, pero de ahí en fuera que él me lo va a tener que quitar como si llevara el coche a lavar, pues no, o sea, ya me quité. O sea, ya te quité un poquito la tierrita para que puedas ver el mosaico, pero échale tú el pino y límpiate por dentro, ¿no? Y me acordé de algo que dice aquí. ¿Sí se acuerdan que la televisión para qué fue hecha en un principio? Era con una intención de conectar con los espíritus. Así empezó la televisión, antes de Camarena, a color y lo que tú digas, era como un experimento. Como una especie de visor. Sí, era así, ¿verdad? Como un visor. Como un visor en donde se conectaban con los espíritus para el rollo de Poltergeist. De hecho, ahí está la película. Se prenden las teles. Bueno, no sabe uno, ¿no te ha pasado? Sí, bueno, ahora estamos platicando. Bueno, ahí va. Entonces, entre las cosas que pueden estar ahí raras, la televisión, Poltergeist, la Ouija, yo se los recomiendo. Miren, yo de chavo le entré y mire cómo quedé. ¿Se les recomienda o no la recomienda? No, les recomiendo que no se... No. Ahora, algo importante. Para esta investigación de campo, porque cada uno nos fuimos por diferentes desiertos de esta vida, yo contacté con un, ¿cómo se llama? Chamán. Ajá, pero bueno, primero que nada con una bruja maravillosa y me dio temas interesantes de la posesión. Vamos a ponerlo así rapidísimo. ¿Cuántas veces estamos en un lugar que no estamos como pendientes de qué está pasando? Ejemplo, en Día de Muertos. Hombre, qué día más bonito, estoy recordando a mis ancestros, en mi caso mi papá, mi abuelita, mis amigos que se fueron, el cempasúchil, la ceremonia, el saque, el tequila, todo bien bonito. Pero ¿qué pasa después? Normalmente nos vamos, recogemos el changarro y no cerramos el portal. Yo creo que es algo muy importante. Y entonces me decía, algo que me llamó mucho la atención, me decía, es que tenemos muchas experiencias de personas que consideran que tienen un alcoholismo, una drogadicción voraz, y muchas veces la puedes asociar a que personas que murieron están buscando a gente con vibración baja para poder volver a beber. Yo no sé qué tan real sea, a mí sí me checa, porque yo cuando chupaba. Entonces, bueno, y lo que dijiste del miedo abre las puertas. Nomás quiero poner un tema ahí interesante que me parece importante. Si vas tú a hacer un rito, un ofrecimiento, un decreto, de verdad ser muy responsables de tu intención, cómo lo vas a hacer, cómo va a empezar, cuál va a ser el clímax del momento y cómo lo cierras. Importantísimo, porque yo sí creo, a lo mejor estoy bien viajado, así como dicen los pajaritos que dicen que sí es cierto, un pajarito me dijo, ¿no? Que estamos muy atentos de todo esto. Ahora, lo último ya. Un chamán, una chamana, importantísimo que tenga la capacidad, la honestidad de que conoce su obscuridad y su luz. No podemos ser exorcistas, no podemos limpiar a nadie si nosotros mismos no conocemos y manejamos nuestra obscuridad y nuestra luz. Aplausos, por favor. Aplausos. Es cierto, Ponchini. Definitivamente creo que todos coincidimos en que el mundo de la energía es algo muy real. Sí. Las personas que se dedican a canalizar diferentes tipos de entidades, de espíritus, llevan todo un camino. De hecho, a la mayoría se les ha anunciado desde muy jóvenes, de alguna u otra manera, que tienen estas facultades y que vienen aquí a prestar un servicio para las personas que de alguna forma no encuentran entendimiento cuando se enfrentan a estas cosas. No estamos diciendo que no exista, no estamos diciendo que no sea real el fenómeno de la canalización y que también es posible que si no estamos, como dice Ponchini, conscientes de nuestro intento, de qué es lo que estamos intencionando día con día, en qué estamos prestando atención, dónde estamos fijando el enfoque,
pues definitivamente pueden entrar cosas a nuestro pensamiento, recordando que el cerebro también es un emisor y transmisor y receptor de todo tipo de energías, de información. El inconsciente colectivo también es algo muy, muy real, muy cierto, que pues es como este caldo de información, de vibraciones, de frecuencias, en donde estamos todos siendo pues de alguna manera influenciados. Por eso es tan importante a veces hacerte estos reconocimientos de qué estoy pensando, en dónde estoy, dónde está mi concentración, dónde está mi mente en este momento, para saber precisamente en qué estamos navegando y no caer en cualquiera de este tipo de cosas. Sobre todo también ser muy pragmáticos en el momento de, por ejemplo, como decía Iván, hablando de un ejemplo simple, la enfermedad, ¿no? Cuando estamos enfermos, cuando tenemos algún tipo de afección y no sabemos exactamente qué es, y ya vimos que la medicina alópata no está produciendo resultados, pues tal vez antes de recurrir a una herramienta de este tipo, acaso sea como orillarnos más hacia la meditación, hacia algunas de estas técnicas que también se sabe que ayudan mucho a purificar el pensamiento, a relajar el cuerpo, también a producir diferentes cosas a nivel energético. Y si de plano alguna de estas cosas no está funcionando, pues entonces ya buscar algo así como una persona que tenga ya la especialidad de trabajar con este tipo de energías. Totalmente de acuerdo. Ahorita me acordaste este gran programa de la mesa redonda, ¿no? De la televisión española, donde salía Jacobo y todos estos. Por ejemplo, si estuviéramos ahí, ¿no? Y yo me pusiera así muy cookie-lookies, como se ponían, le diría a Ricardo, ¿no? Como, sí, estoy de acuerdo contigo, pero una persona poseída o una persona con un espíritu, pues no va a poder hacer meditación, ¿no? Así se pondría en ese plan. Ahora, ¿por qué digo esto? Que ahora sí que Ricardo me leyó la mente, este poder telépata de Richard. Yo, para cerrar, quisiera decirles este consejo, que es parecido a lo que les estaba diciendo Master Richard. Si tienes, y le explica, y el consejo es el siguiente. Como bien comentó Master Richard, si eres una persona que está sufriendo algo así, o una enfermedad o algo que está raro, o tienes algún pariente o alguien que sientes que tenga esto, yo soy de la idea de que primero pues termines todas las pruebas científicas, biológicas, médicas posibles. Si médicamente no encuentran ninguna explicación hacia algún problema que tengas o que alguna persona cercana tuya tenga, también soy de la idea, como dijo Master Richard, ve a meditación, tratar de hacer algún tipo de sanación, vamos a llamarle más tranquila, inclusive un reiki, no sé, todo ese tipo de cosas. También entender que la sugestión es muy poderosa y esto también está muy conectado con la psicomagia. Entonces también puede que un acto psicomágico también te pueda curar, que es como una limpia, vamos a decir de alguna manera. Una limpia con un brujo te puede ayudar, una limpia que tú mismo te hagas, hay muchas técnicas. Pero ya si de plano ninguna de esas funcionan, pues entonces sí puedes ya creer en que se trata de algo mucho más potente y buscar ya otro tipo de soluciones. Pero sí creo que, y esto es algo muy personal, sí creo que del 100% de todos estos casos de fuertes de posesiones y esto, yo creo que un 5% sí es algo muy fuerte, muy real, pero todo lo demás yo más bien creo que son sugestiones, malinterpretaciones de enfermedades psicológicas, un montón de cosas, pero ese 5% pues sí es interesante y también es un tema que no se puede tomar a la ligera. Sí son temas que son complicados y realmente pues nuestro único deber aquí en Códigos, como siempre les hemos dicho, pues es presentar la información para que ustedes investiguen por su propia cuenta, pero nunca les vamos a decir que lo que nosotros creemos que sea la verdad absoluta, ¿no? Y esta es la única verdad absoluta. Por lo mismo, no podemos nosotros decir es que todo lo que está relacionado con posesiones y exorcismo son problemas mentales y de gente loca. Pues no, y tampoco podemos decirles, no, es que todo eso es real y los espíritus te comen y los chamucos están por todos lados, pues tampoco. Entonces, como siempre, creemos que hay un equilibrio y cada uno de nosotros debe de buscar ese equilibrio. Y como lo comenté hace rato, pues antes de culpar a otras personas o energías o a cosas, pregúntate qué es lo que tú estás pensando, qué es lo que tú estás atrayendo y en qué se encuentra tu mente. Porque también en estos temas de los espíritus, es como un barril sin fondo, ¿no? Nunca va a tener fin. Entonces, entender también que lo que el pensador piensa, el demostrador lo comprueba. Entonces, es muy curioso, ya para ir cerrando, que por ejemplo, un sacerdote de la Iglesia Católica te va a decir que
algo que puede atraer al mal es que tengas una imagen de un dios de la India, ¿no? O que tengas una imagen de dragones o de Merlín, o que escuches metal, o que veas códigos del multiverso, ¿no? O escuches a los canales de estos 4 locos que están aquí, ¿no? O te va a decir que estás así porque el yoga abrió la puerta del mal. Pero lo que estas personas no saben, estos sacerdotes, o no razonan, es que también en la India, por ejemplo, existen estos fenómenos y no te van a decir que es porque escuchaste el Padre Nuestro. Ellos van a decirte que tiene que ver con esto que estamos hablando del pensamiento chamánico, y coincidentemente todas estas religiones antiguas y animistas siempre te van a decir que tú eres quien lo está trayendo. No van a negar que esté sucediendo una influencia negativa, pero siempre van a poner el poder en la persona. Y eso es algo que creo que también hay que alertar, que es un clásico que cuando conoces personas que se dedican a esto de las brujerías y a esto de las energías, siempre te van a querer cobrar por algo, siempre te van a decir que tienes un trabajo, te van a decir que estás ¿qué? Salado, que te echaron en el cementerio, ¿qué? Sal de tierra del cementerio, que todo el mundo te está haciendo amarres, porque ellos quieren también tener dinero. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos sobre con qué tipo de personas queremos ir en estos temas, ¿no? Tanto aprender como que te curen. Y siempre recuerda que por sus frutos los conocerás. Entonces, pues ve con personas que estudies, que investigues, que sean personas serias y que pues no te quieran ver la cara de Watt a la primera, ¿no? Y porque pierdes todo, ya me acordé. No, no es cierto. Entonces, pues sí está cañón, ¿no? Y bueno, y con eso les mando un abrazo muy grande. Se despide su amigo Iván Donalds. Aplausos. Muchas gracias. Pues ya lo dijo todo, ya. Gracias, gracias. Bye. Mi conclusión es que estoy de acuerdo. Ahí les va una rola. Yo creo que no, yo creo que algo muy interesante de todo esto, como decía Master Iván, pues es lo que estaba platicando acerca de que pues lo más importante eres tú siempre, ¿no? En este tipo de situaciones, el observarte, el conocerte, el entenderte, incluso hasta darle un giro a algunas cosas que podrían estar sucediendo en tu vida y que a lo mejor nada más te están mandando un mensaje, ¿no? Porque muchas veces también la conexión espiritual tiene algo positivo, ¿no? A lo mejor siempre lo han visto como algo demoníaco, sobre todo por estas películas de Hollywood que tanto que promovieron y que promueven solamente el miedo, ¿no? Pero realmente cuando existe este tipo de fenómeno, o si a ti te está pasando este tipo de fenómeno en tu vida, también sería importante que vieras que a lo mejor existe algo que te está llamando, o algo que te está diciendo algo positivo. No lo veas totalmente como algo oscuro y del demonio, que inmediatamente la religión católica sí lo toma. Y yo siento que la religión católica, sobre todo he visto algunos videos de algunos sacerdotes, lo toman de esta forma porque, justo lo que decía Master Iván, se van... ¿Su túnel de realidad? Su túnel de realidad, además, se están yendo solamente sobre los efectos, no sobre las causas, ¿no? Porque prácticamente dirían, incluso si tienes un mal pensamiento, pues ya llegó el demonio y por eso tienes un mal pensamiento, o si te fue mal en una situación, pero tiene que ver con eso, ¿no? El enemigo. El enemigo está llegando y siento que tiene mucho que ver con esta parte de que no están tan enfocados en que tú también trabajes algunas emociones que están sucediendo en tu vida, algunas cosas que están pasando en tu vida y que son muy importantes de trabajar para que no hagas esa conexión, ¿no? O sea, porque lo que decíamos, a lo mejor nada más es cuestión de que estás apretando un botón para que tú te estás conectando a otras frecuencias, pero si lo haces de manera inconsciente, pues no te van a llevar absolutamente nada, ¿no? O sea, ¿para qué? Hasta te harían preguntar, ¿para qué me estoy conectando a esas cosas que me están dando miedo? ¿Y qué necesidad tengo de estar apretando ese botón? Mejor lo dejo de apretar. Y si algún día entiendo todo este fenómeno y aprendo a tocarlo, pues que sea para de una forma positiva en mi vida, ¿no? No sea todo el tiempo de esta cuestión llamemos demonios y el enemigo y todo esto. Y creo que eso sería todo de mi parte. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. ¿Qué va? No. Ok, pues sí, totalmente de acuerdo. Y yo lo que me quedo pensando es que qué buenos temas, caray. Bueno, básicamente, creo que es muy importante sea en una terapia psicológica, o sea con amigos que te permitan, ¿no? En tu mundo espiritual, en tu sendero espiritual, permitirte conocer tu sombra y acabar amándola. Porque entonces ya no tienes así como de que no puedas ver a las personas a los ojos porque alguien te ve de arriba para abajo. Cuando tú sabes que puedes ser tan loco como otra persona loca, tan sarcástica como la otra, etcétera, entonces
ni juzgas tanto porque, esa es mi experiencia, ni juzgas tanto porque sabes que tú puedes decir, es que esa persona me está tirando mal de ojo. Güey, ¿tú cuántas veces no la has tirado, no? De que, maldita perra, así, ¿no? O sea, entonces, libre de pecado, que esté libre de pecado, tira la primera piedra. que tire la primera piedra. Entonces, yo sí pienso que hay que conocer la sombra, que hay que amar a la sombra, y eso no quiere decir darle vuelo a la hilacha. Es decir, la conozco, la llevo a terapia, me la llevo de correo a mi sombra a terapia, luego me lo llevo a la ceremonia, luego me lo llevo a los programas de códigos, a mi sombra, y la acabo abrazando diciendo, oye, gracias, porque me enseñaste muchas cosas de mí y ahora no tengo que depender de allá afuera. Y esa parte, ¿cómo decías tú? Por sus frutos los conoceréis. Bueno, entonces, vas con la bruja o el brujo y no acaba. O sea, una tarjeta de crédito no es nada. O sea, los Rothschild no es nada. O sea, ahí sí te van a dejar encuerado. Porque, ¿qué crees? Por algunos. Sí, no, claro. Pestañaste. Seguro te está cayendo el muerto, ¿no? Es que tienes, o sea, acabas de comer y estás gordito como yo y se te encaja la costilla. Seguramente te está presionando el muerto. Es un ataque. Un ataque psíquico, psicológico. Entonces, yo estoy de acuerdo en que primero vayamos a las causas visibles, a la ciencia, y después nos vayamos a terapia. ¡Aplausos! Un pilón. Ahora sí, definitivamente llegas a ver a tu tía ahí hablando en arameo o en latín y sacando una cosa verde por la boca, entonces grábala y nos la mandas aquí al canal. Yo tengo una duda. Si yo estoy poseído, ¿dejaré de ser tartamudo y distraído? Sí. ¿Me puede poseer un espíritu coherente? Sí, Bueno, pero claro. si es posible estar tartamudo. No, ya me jodí, güey, doble. Un espíritu filosófico. Que te posea un espíritu. Que no se demosten. Que se meta Platón. Que se metan. Sí. O Bueno, Sócrates. pues muchas gracias por haber estado aquí en Código. Les mandamos un abrazo muy grande. Ahí se ven el espejo de la realidad. Que viva qué. Que viva el amor. El amor. Y nos vemos en Que dónde. viva quién. El amor y los cuatro y códigos y tú y todos, pagas. Y nos vemos en dónde. En la cuarta vertical. En la Allá, cuarta ¿dónde va? vertical. ¿Dónde va? Espérese. Ya se fue. Está poseído. In the number, Un ejemplo de in the posesión. name of Christ, time Ya está compels you. Ya está aventando. Pues ya, págalo. Vómito verde. No, está bailando bien raro. Ya ¿Qué le está está saliendo el pasando? vómito verde. Se está vomitando.